Era una mañana nublada en Buenos Aires. Nubes grises cubrían el cielo, ocultando el sol y proyectando una sombra oscura sobre la ciudad. Delfina Amaresca estaba de pie junto a la ventana panorámica de su dormitorio y el de su marido, observando cómo las grandes gotas de lluvia se estrellaban contra el cristal. En el reflejo vio su rostro, todavía hermoso a pesar de las primeras arrugas en las comisuras de los ojos. 40 años no eran un juicio para una mujer que se cuidaba. Y Delfín siempre había prestado especial atención a su aspecto, porque su negocio, la producción y venta de cosméticos orgánicos, exigía una apariencia impecable. Raúl se agitó detrás de ella. Su reflejo en el cristal parecía borroso, como si él mismo fuera cada vez más fantasmal en su vida en común. Durante los últimos 6 meses había estado cambiando sutilmente, distante, más frío, más irritable. Delfín lo sentía con todo su ser, pero no podía precisar el momento exacto en que su matrimonio empezó a resquebrajarse. ¿Ya te has levantado?, preguntó Raúl con voz ronca, levantándose de la cama. Tenía el pelo oscuro revuelto y los ojos cansados, como si hubiera pasado la noche en vela. Sí, no puedo dormir, contestó Delfín, volviéndose hacia su marido. Anoche llegaste tarde a casa. ¿Problemas en el trabajo? Raúl se frotó la cara con las manos como si intentara quitarse una máscara invisible. Sí, llegó un gran cargamento de vino de Mendoza, algunos problemas de papeleo. Ya sabes cómo es. Desvió la mirada y a Delfín no se le escapó. Se acercó a la cama y se sentó en el borde, tocándole suavemente el hombro. Raúl, ¿podemos hablar? Él se tensó bajo su mano casi imperceptiblemente, pero ella lo notó. ¿Sobre qué? Hoy tengo una reunión importante. Tengo que prepararme. Sobre nosotros, dijo Delfín en voz baja. Creo que está pasando algo. Has cambiado. Raúl suspiró y se levantó de la cama. Delfín, no empieces, por favor. No pasa nada. Es que estoy muy ocupado. Los negocios exigen toda mi atención en este momento. Tus negocios siempre han exigido atención, comentó ella. Pero antes tenías tiempo para mí. Ahora la situación es distinta, la interrumpió. La economía del país está en crisis, por si no te has dado cuenta. Todos sobrevivimos como podemos. Tienes razón, dijo Delfín, decidiendo cambiar de tema. Hoy también estoy ocupada. Vamos a lanzar una nueva gama de cremas en 3 tiendas. Ya ves, se dirigió Raúl al cuarto de baño, echándosela al hombro. Los dos estamos ocupados. Vida normal. Cuando se cerró la puerta del cuarto de baño, Delfín se acercó de nuevo a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en ríos de barro. Se sentía exactamente igual, inundada por la incomprensión y la duda. Algo le ocurría a su marido, a su matrimonio, y ella no sabía qué era. Desayunaron en un tenso silencio. Raúl hojeaba las noticias en su tableta, sorbiendo de vez en cuando el café de su taza. Delfín lo observaba, intentando captar cualquier emoción en su rostro, pero éste permanecía impenetrable como una máscara. ¿Recuerdas que tu cumpleaños es dentro de 15 días? Preguntó rompiendo el silencio. Raúl levantó la vista de su portapapeles, con un destello de irritación en los ojos. Claro que me acuerdo. 41 no es una gran fecha. Creo que podríamos celebrarlo, continuó Delfín. Invita a tus amigos, a tus socios. Hace mucho tiempo que no estamos todos juntos. Para su sorpresa, en lugar de negarse, Raúl se lo pensó. No sería mala idea, dijo despacio. Sí, quizá podríamos organizar algo representativo. Algo en su tono alarmó a Delfín, pero decidió no mostrarlo. Yo puedo encargarme, sugirió. Solo tienes que hacer una lista de invitados. Amaresca Natural Beauty estaba situado en el barrio de moda de Palermo. Cuando Delfín decidió abrir su primera tienda de cosmética orgánica hace 7 años, muchos pensaron que era un fracaso. Ahora tiene 5 tiendas en Buenos Aires y 2 en Córdoba. Su marca se convirtió en un signo de calidad
y la propia Delfín en la encarnación de lo que vendía: belleza, naturalidad, armonía con la naturaleza. Por eso siempre percibía la falsedad en las relaciones con especial agudeza. A lo largo de los años de trabajo con productos naturales, había aprendido a reconocer las falsificaciones. «Buenos días, señora Amaresca», la saluda Martina, la encargada de la tienda insignia. «Ya están expuestas las muestras de la nueva gama». Delfín observó los elegantes tarros de cremas alineados en la estantería principal. Vidrio verde oscuro, etiquetas minimalistas con relieve dorado. Todo tenía el aspecto que ella había deseado. «Bien hecho, Martín. ¿Cómo están respondiendo los clientes?» «Muy bien. Ya hay 3 pedidos de juegos completos, y eso solo desde esta mañana». Delfín asintió, sintiendo una oleada de orgullo. Su negocio había prosperado contra todo pronóstico. Lo había hecho sola, sin mucha ayuda de Raúl, aunque él había invertido una cantidad al principio. Pero la idea, el desarrollo, el abastecimiento, todo era suyo. El día pasó volando: presentación de la nueva gama, reunión con proveedores de materias primas, entrevista para una revista local. Por la tarde, Delfín sintió una agradable fatiga cuando el cerebro sigue trabajando, pero el cuerpo ya pide descanso. Violeta Carvajal, su mejor amiga y directora financiera de la empresa, la esperaba en el despacho. Se conocían desde su época de estudiantes y Delfín confiaba en ella incondicionalmente. «¿Cómo va todo?», preguntó Violeta tendiéndole a Delfín un vaso de agua con limón. «Mejor de lo esperado». Delfín aceptó agradecida la bebida. «Pero estoy demasiado cansada para estar contenta». Violeta miró a su amiga con atención. «No es solo trabajo, ¿verdad?». Delfín suspiró. Violeta siempre la había descubierto. «Raúl», respondió brevemente. «Nos estamos distanciando y no sé por qué. ¿Has intentado hablar con él?». «Claro que sí, pero siempre encuentra excusas, asuntos urgentes, reuniones». Delfín negó con la cabeza. «Hoy le he propuesto organizar una fiesta por su cumpleaños. Pensé que diría que no, pero aceptó, incluso con un extraño entusiasmo». Violeta frunció el ceño. «¿Es algo malo?». «No lo sé». Delfina se encogió de hombros. «A lo mejor estoy pensando demasiado, pero algo va mal, Violeta. Lo noto». «A lo mejor te estás alterando por nada», sugirió Violeta con suavidad. «Los dos trabajáis mucho. Quizá lo que necesitáis son unas vacaciones, una oportunidad para volver a sentiros como una pareja y no como socios». «Tal vez». Delfín no estaba segura, pero decidió no discutir. «¿Tienes listos los informes de ventas del mes pasado?». Violeta asintió y le tendió la carpeta. «Está todo aquí. Un 15% más que el año pasado. Lo has hecho bien, Delfín». Catalina Vergara tenía un pequeño despacho cerca del centro de la ciudad. Delfín llevaba casi un año viéndola, desde que notó los primeros signos de distanciamiento en la relación con su marido. La psicoterapia le ayudaba a mantener el equilibrio, incluso cuando el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo van las cosas con Raúl?», preguntó Catalina después de hablar del éxito del lanzamiento de la nueva gama de cremas. Delfín se recostó en la silla, sintiendo cómo la tensión que había estado conteniendo durante todo el día por fin salía a la luz. «No lo sé, Catalina. A veces pienso que él y yo vivimos vidas paralelas, solo en la cocina por la mañana y en el dormitorio antes de acostarnos. Y últimamente, a menudo vuelve cuando estoy dormida y se va antes de que me despierte. ¿Has hablado de ello?». «Lo intenté esta mañana, pero dijo que era trabajo, como siempre». Delfín estaba callada. «¿Sabes lo que es raro? Le ofrecí hacer una fiesta por su cumpleaños y dijo que sí, casi con mucho gusto». Catalina enarcó una ceja. «¿Por qué te sorprende eso? ¿No es natural estar emocionado por una celebración próxima?». «No para Raúl. Nunca le gustaron las reuniones ruidosas. Prefería celebrar los cumpleaños solo o con un par de amigos íntimos. Y ahora le propongo una gran fiesta y dice que sí enseguida».
A lo mejor también está buscando la manera de que las cosas funcionen, sugirió Catalina. O quizá entienda que es importante que organices esta fiesta. Delfín negó con la cabeza. No, no es eso. Había algo calculador en su reacción, como si necesitara la fiesta para algo. ¿Para qué? No lo sé. Delfín apretó los dedos, nerviosa. Puede que me esté volviendo paranoica, pero últimamente le he pillado con muchas mentirijillas. Dice que trabaja hasta tarde y, cuando llamo a la oficina, no está. Dice que estaba en una reunión de negocios, pero huele a perfume de mujer. ¿Crees que te engaña? Preguntó Catalina sin rodeos. Delfín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quiero creerlo. Llevamos tantos años juntos. 15 años de matrimonio, Catalina. Puede acabar tan trivialmente. No saquemos conclusiones precipitadas, dijo suavemente la psicóloga. ¿Tiene pruebas concretas de la infidelidad? Solo mis sospechas y su distanciamiento. Apenas me toca, evita hablar del futuro. A menudo se encierra en su despacho con el teléfono. Delfín suspiró. Señales clásicas, ¿no? Podrían ser signos de distintos problemas, respondió Catalina. Tal vez sea el estrés laboral o la crisis de los 40. No todos los hombres separados tienen necesariamente amantes, pero muchos sí, dijo Delfín con amargura. ¿Qué piensas hacer? Delfín se lo piensa un momento. De momento, organizar esta fiesta. Quizá en un ambiente relajado, entre amigos, pueda entender lo que pasa. O quizá sea realmente una oportunidad para arreglar las cosas. Es un buen plan, dijo Catalina, pero no trates de ponerlo a prueba ni de atraparlo. Eso solo empeoraría las cosas. Entiendo, asintió Delfín, aunque su voz interior ya le decía que sería necesaria una prueba. Tenía demasiadas preguntas y no estaba dispuesta a dejarlas sin respuesta. Cuando terminó la sesión, ya había oscurecido. Había dejado de llover, pero el aire estaba húmedo y pesado. Delfín se dirigió a su coche, pensando en las próximas vacaciones. Algo le decía que este cumpleaños podría ser un punto de inflexión en su relación con Raúl. Aún no sabía si para bien o para mal, pero estaba dispuesta a afrontar la verdad, por amarga que resultase. En el coche, antes de arrancar el motor, sacó el teléfono y marcó el número de la agencia de eventos que la ayudaba a organizar actos para la empresa. Buenas noches, soy Delfín Amaresca. Necesito organizar una fiesta de cumpleaños. Sí, para 50 o 60 personas. Es dentro de 15 días. ¿Podemos vernos mañana para discutir los detalles? Colgó el teléfono y se quedó un rato inmóvil, mirando la calle empapada por la lluvia. Las luces de Buenos Aires brillaban por la noche, pero parecían frías y engañosas, como la sonrisa de Raúl, que probablemente hacía mucho tiempo que no la quería. Los preparativos para el cumpleaños de Raúl comenzaron con una visita a la agencia de eventos. Delfín conoció a Sofía Montero, que ya la había ayudado varias veces a organizar presentaciones y actos corporativos. Sofía era una mujer enérgica de mediana edad, con un gusto impecable y talento para resolver cualquier problema. Así que, cumpleaños de marido, dijo Sofía mientras se instalaban en su pequeño pero elegante despacho. ¿Qué tipo de formato tiene pensado? Algo elegante, pero no demasiado formal, respondió Delfín. Unos 60 invitados, buena comida, música en directo. ¿El lugar? En nuestra casa. Tenemos una terraza bastante grande y, si hace buen tiempo, podemos organizarlo todo allí. Si llueve, nos instalaremos en el salón y el comedor. Hay sitio de sobra. Estupendo, asintió Sofía. El catering, supongo, es de gourmet porteño. Siempre te ha gustado su trabajo. Sí, creo que estarán bien. Es importante que haya muchos vinos buenos. Raúl es un entendido, ya sabes, dado su negocio. Sí, claro. ¿Y el programa de entretenimiento? ¿Música en directo? ¿Quizá alguna actuación? Un cuarteto de jazz de fondo será suficiente, decidió Delfín. No hace falta ninguna actuación especial. A Raúl no le gusta presumir.
Discutieron muchos más detalles, desde los arreglos florales hasta la iluminación, desde la elección de la vajilla hasta la disposición de los muebles. Delfín quería que todo fuera perfecto. Si iba a ser la última fiesta que organizara para Raúl, quería que fuera memorable. Una vez acordado lo básico, Sofía preguntó, ¿y el regalo? ¿Has decidido ya qué le vas a regalar a tu marido? La pregunta cogió a Delfín por sorpresa. En el pasado siempre había sabido exactamente qué regalar a Raúl, pero esta vez ni siquiera había pensado en ello, absorta en sus propias sospechas. Todavía no, admitió. ¿Algo especial? ¿Un reloj? ¿Un viaje? A los hombres de su edad les solían gustar este tipo de regalos. Hombres de su edad, repitió Delfín mentalmente, como si los 41 fueran viejos, aunque para un amante de 23 años quizá lo fuera. Me lo pensaré, dijo en voz alta. Algo que ver con su fascinación por los vinos, tal vez. Cuando terminó la reunión, Delfín no fue directamente a la oficina como había planeado. Se dirigió al edificio donde estaba la empresa de Raúl, Vinos Premium. No iba a entrar, solo quería... ¿qué? ¿Asegurarse de que realmente estaba allí? Para verle en secreto como si ella no fuera su mujer sino una observadora casual de su vida. Aparcó en el lado opuesto de la calle y se sentó en el coche, observando la entrada del moderno edificio de cristal y hormigón. Los empleados entraban y salían, algunos fumaban en el porche, otros hablaban por teléfono. Un día normal de trabajo. Tras 20 minutos de espera infructuosa, Delfín se sintió estúpida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiaba a su propio marido? Estaba por debajo de su dignidad. Estaba a punto de marcharse cuando lo vio. Raúl salía del edificio acompañado de una joven. Estaban muy juntos, demasiado para los negocios. La chica era alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Estaba diciendo algo, gesticulando emotivamente, y Raúl escuchaba con una sonrisa que Delfín no había visto en su rostro en meses. Raúl y la chica se dirigieron hacia su coche, un Mercedes negro que estaba aparcado justo delante de la entrada. Le abrió la puerta y le susurró algo al oído, lo que la hizo reír a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. Delfín contempló la escena y sintió que una oleada de frialdad le invadía el cuerpo. No podía apartar la mirada, aunque cada segundo le dolía. Cuando el coche de Raúl arrancó, Delfín apoyó la cabeza en el volante y respiró hondo. Un huracán de emociones se agitó en su interior: rabia, resentimiento, humillación, incredulidad. 15 años de matrimonio y, de repente, le encuentra una sustituta, una joven que probablemente le admira y le admira todo lo que dice. Aquella noche, Delfín estaba sentada en el despacho de su casa, repasando la lista de invitados a la fiesta. Había incluido a todos los socios de Raúl, algunos amigos comunes y compañeros de trabajo. Su mirada se detuvo en el nombre de Joaquín Ugarte, el socio más cercano de Raúl. Si alguien podía conocer la vida privada de su marido, era él. Delfín cogió el teléfono y marcó el número de Joaquín. «¿Joaquín? Buenas noches, soy Delfín», dijo al oír la voz familiar. «Delfín, qué agradable sorpresa. ¿Cómo se encuentra?» «Estoy bien, gracias. Llamo por el cumpleaños de Raúl. Tendremos una fiesta en 15 días y nos encantaría verte». «Oh, por supuesto que iré. ¿Es una fiesta grande?» «Bastante grande. Unos 60 invitados. Impresionante. Raúl suele preferir los eventos más privados». Delfín se detuvo un momento. «Sí, pero esta vez quería invitar a más gente, sobre todo del trabajo». «Ah, ya veo». La voz de Joaquín destelló una nota que Delfín no pudo descifrar del todo. «Bueno, lo esperaré con impaciencia. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar con la organización?» «No, gracias, ya está bajo control. Aunque, Joaquín, ves mucho a Raúl en el trabajo, ¿no? Casi todos los días, ¿por qué? Mencionó que está trabajando con una nueva asistente. Se me ocurrió que tal vez debería invitarla a ella también». La pausa se alargó,
y Delfín sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Te refieres a Florencia?, preguntó finalmente Joaquín. Sí, trabaja desde hace unos meses. Una chica muy enérgica. Florencia, repitió Delfín, fijando el nombre en su memoria. Exactamente. Entonces ella también debería estar en la lista. Supongo que sí. Raúl parecía apreciar su trabajo. Ella viajó con él a Mendoza varias veces. Ayudó a organizar los suministros. Cada palabra que Joaquín decía era como una puñalada. Los viajes a Mendoza. Raúl nunca mencionó que su asistente viajaba con él. Gracias, Joaquín. Entonces la incluiré. Nos vemos en la fiesta. Después de colgar, Delfín permaneció inmóvil unos minutos. Florencia. Ahora su rival tenía un nombre, y a juzgar por la reacción de Joaquín, sabía exactamente lo que pasaba entre Raúl y su joven ayudante. Quizás todos a su alrededor lo sabían, todos menos ella, la ingenua esposa que estaba demasiado ocupada para darse cuenta de lo evidente. En ese momento, Delfín oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Raúl había llegado a casa. Cerró rápidamente la lista de invitados y entró en el salón, tratando de parecer informal. «Buenas noches», dijo mientras veía a su marido quitarse la chaqueta y colgarla en el respaldo de una silla. «¿Qué tal el día?» «Normal», respondió brevemente Raúl. «Muchas reuniones, como siempre». «Hoy he empezado a preparar tu cumpleaños», dijo Delfín, observando atentamente su reacción. «Estoy haciendo la lista de invitados». «Bien», asintió Raúl, evitando su mirada. «He pensado en invitar a algunas personas del trabajo. Te enviaré por SMS sus contactos. ¿Incluida tu nueva ayudante?» Las palabras salieron solas, aunque Delfín no había planeado ser tan directa. Raúl se quedó inmóvil un instante y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Cómo sabes lo de Florencia?» «Así que se llama Florencia». Delfina sintió una extraña satisfacción al conseguir que su marido soltara la lengua. «Hoy llamé a Joaquín por lo de la invitación y la mencionó». «¿Y qué?» La voz de Raúl se puso a la defensiva. «Sí, tengo un ayudante. Es una práctica habitual en un ejecutivo de empresa». «Por supuesto», asintió Delfín, tratando de mantener la calma. «Es extraño que nunca me hayas hablado de ella, sobre todo porque viajó contigo a Mendoza». «No tengo por qué informar sobre todos los empleados». Raúl se dirigió al bar y se sirvió un whisky. «¿A qué viene ese interrogatorio?» «No es un interrogatorio, Raúl», se acercó Delfín. «Es un intento de entender lo que te pasa. Has cambiado, te has vuelto distante, siempre estás trabajando hasta tarde». «Porque trabajo», replicó bruscamente. «A diferencia de usted, mis negocios requieren presencia personal y viajes constantes». «¿Y cuáles son exactamente sus obligaciones?», continuó Delfín, ignorando su arrebato. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con usted?» Raúl bebió un gran sorbo de whisky y sus ojos se ensombrecieron de ira. «¿Qué quieres saber realmente, Delfín? Pregúntamelo sin rodeos». «De acuerdo», respiró hondo y se recompuso. «¿Te acuestas con ella?» Se hizo un gran silencio. Raúl la miró con una expresión que Delfín no pudo descifrar, una mezcla de enfado, sorpresa y algo más. «Estás loca», dijo por fin. «Es paranoia. Florencia es una empleada profesional que me ayuda en cuestiones de organización. Si estás empezando a ver engaños en una relación laboral normal, tal vez debas aumentar la frecuencia de tus visitas al psicólogo». Sus palabras fueron como una bofetada. Mencionar su terapia en aquel contexto fue especialmente doloroso. Delfín había empezado a ver a Catalina precisamente por los problemas de su relación, y Raúl lo sabía. «Entonces, ¿dónde estabas hoy entre las 12 y las 2?», preguntó Delfín, cruzando los brazos sobre el pecho. Raúl parpadeó. Estaba claro que no se esperaba una pregunta así. «Tenía una reunión con los proveedores». «¿Por qué?» «Llamé a la oficina a la 1 de la tarde.
La recepcionista me dijo que te habías ido a comer y que no volverías hasta las 3. Era mentira. Delfín no llamó a la oficina, pero la reacción de Raúl habló por sí sola. No tengo por qué informarte de todos mis movimientos. Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Si no puedes confiar en tu marido después de 15 años de matrimonio, es tu problema, no el mío. La puerta se cerró con estrépito, dejando a Delfín sola en el silencio del piso. Se hundió lentamente en el sofá, sintiéndose físicamente dolorida por la escena que había tenido lugar. Su reacción no hizo más que aumentar sus sospechas. Si no hubiera nada de qué preocuparse, ¿no habría reaccionado con tanta dureza? ¿No habría intentado tranquilizarla, explicárselo, tranquilizarla? Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Raúl no volvió a casa hasta por la mañana y actuó como si nada hubiera pasado. A los intentos de Delfín por reanudar la conversación, respondía con respuestas de una sola palabra o cambiaba de tema. Salía temprano y volvía tarde, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio. Delfín, mientras tanto, seguía con los preparativos de la fiesta. Se reunió con la empresa de catering, encargó flores, se puso de acuerdo con los músicos. Todo iba según lo previsto, pero cada decisión que tomaba iba acompañada de la amarga constatación de que aquella fiesta podría ser la última que organizara para Raúl. El miércoles, Delfín asistió a otra sesión con Catalina Vergara. En cuanto cerró la puerta del despacho, sintió que la tensión de los últimos días se desbordaba. «Nos peleamos», dijo, hundiéndose en una silla. Le pregunté directamente por Florencia, su ayudante. «¿Y qué te dijo?», preguntó Catalina con calma. «Se enojó, me acusó de paranoica. Dijo que debería ir al psicólogo más a menudo», sonrió Delfín con amargura. «Es un movimiento clásico, ¿no? Hacerme sentir loca». «Pero no te sientes loca», señaló Catalina. «¿Estás segura de tus sospechas?» «Sí, los vi juntos. Eran demasiado cercanos para una relación de trabajo. Y luego descubrí que ella viajaba con él en viajes de negocios. Nunca mencionó eso». «¿Le seguiste?». Delfín desvió la mirada. «No es que le siguiera. Simplemente estaba fuera de su despacho y los vi juntos». Catalina asintió pensativa. «Delfín, tengo que preguntarte, ¿qué quieres? Supongamos que se confirman tus sospechas. ¿Y entonces qué? ¿Estás dispuesta a romper?». La pregunta cogió a Delfín por sorpresa. Estaba tan absorta en su búsqueda de pruebas que no pensó en lo que haría cuando las encontrara. No lo sé», admitió con sinceridad. «Una parte de mí quiere creer que esto es solo un enamoramiento temporal que pasará. Llevamos juntos tantos años, ¿de verdad va a terminar tan fácilmente? ¿Y la otra parte?». «La otra parte dice que no merezco ser tratada así, que si puede traicionarme tan fácilmente, entonces nuestro matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel». Catalina la miró detenidamente. «¿Vas a volver a enfrentarte a él?». «Aún no», Delfín negó con la cabeza. «Quiero reunir más información, entender la gravedad del asunto». «Ten cuidado», advirtió Catalina en voz baja. «Esas investigaciones pueden hacer daño no solo al sujeto, sino al propio investigador». «Lo sé», asintió Catalina, «pero la incertidumbre es peor. Necesito saber la verdad para decidir qué hacer a continuación». «En ese caso», Catalina se reclinó en su silla, «hablemos de cómo puedes protegerte emocionalmente en este proceso. Es importante que no te pierdas a ti misma, tu valor y tu dignidad, pase lo que pase en tu matrimonio». Delfín escuchó el consejo de Catalina, pero una parte de su mente ya estaba trabajando en un plan de acción. Necesitaba saber más sobre Florencia Menotti, entender qué era lo que realmente la unía a Raúl, y lo más importante, determinar cuán grave era la amenaza no solo para su matrimonio, sino también para su bienestar económico, porque algo le decía que esta historia no era solo pasión y enamoramiento. Había algo más, algo que hacía que Raúl reaccionara tan agresivamente a sus preguntas.
y estaba decidida a averiguarlo. Cuando Delfín volvió a casa después de la sesión, encontró un ramo de rosas en la mesa de la cocina, 2 docenas de capullos rojos en un elegante paquete. Junto a él había una nota. Siento el arrebato, cenemos juntos. R. Era un gesto típico de Raúl. Después de una discusión, aplacarla con un regalo caro en lugar de una conversación real y la admisión de culpa. Delfín cogió el ramo y lo puso en el jarrón, realizando mecánicamente las acciones habituales. Antes, un regalo así le habría causado alegría y mortificación. Ahora solo sentía amargura. Aquellas rosas no podían compensar el dolor de su traición y sus mentiras. Por la noche, Raúl llegó a casa antes de lo habitual, con una botella de vino caro y un paquete de su restaurante favorito. Pensé que necesitábamos una velada tranquila juntos, dijo, poniendo los recipientes de comida sobre la mesa. Últimamente pasamos muy poco tiempo juntos. Delfín lo observó, tratando de encontrar pistas en su comportamiento. ¿Era verdadero remordimiento o un intento de desviar sus sospechas? O peor aún, una manifestación de culpabilidad por algo que ella aún desconocía. Gracias por las flores, dijo ella, sentándose a la mesa. Son preciosas. Me alegro de que te gusten, sonrió Raúl, abriendo una botella de vino. He actuado como un idiota. Me disculpo. ¿De qué te disculpas exactamente, Raúl?, preguntó Delfín sin rodeos, decidida a no darle una salida fácil. Él se quedó inmóvil un momento y luego siguió sirviendo el vino. Por haberme enfadado, por no prestarte atención. El trabajo últimamente me ocupa demasiado tiempo. ¿Eso es todo? Delfín levantó su copa pero no tocó el vino. Raúl suspiró. Delfín, no empecemos otra vez. He llegado pronto a casa, he traído la cena. Disfrutemos de la velada, ¿vale? Podía insistir, seguir preguntando, pero algo le decía que sería inútil. Él evitaría contestar de nuevo, se enfadaría de nuevo. Y ella necesitaba su favor, aunque solo fuera por un tiempo, para acceder a la información que necesitaba. De acuerdo, aceptó ella sonriendo. Dime, ¿cómo van las cosas en el trabajo? ¿Cómo va el contrato con ese proveedor francés? Raúl empezó a hablar de los proyectos en curso con visible alivio, y Delfín escuchó atentamente, asintiendo en los lugares adecuados y haciendo preguntas aclaratorias. Hacía el papel de esposa interesada, aunque en su interior se desataba una tormenta de emociones. Después de cenar, pasaron al salón con vasos de vino. Raúl se sentó junto a Delfín en el sofá, más cerca de lo que había estado en los últimos meses. Creo que este cumpleaños va a ser especial, dijo dando un sorbo al vino. Es bueno que te hayas ofrecido a organizar una fiesta. Yo también lo creo. Delfín se permitió recostarse en el sofá fingiendo relajarse. Por cierto, quería pedirte consejo. ¿A cuál de tus colegas debería invitar? Joaquín y su mujer, por supuesto, comenzó a enumerar Raúl. Luego a Miguel, de contabilidad, que siempre ha sido solidario. Y sí, tal vez deberíamos invitar a Florencia. Dijo su nombre despreocupadamente, pero Delfín vio que le temblaba la mano al sostener la copa. ¿Su asistente?, preguntó en tono inocente. Por supuesto, si lo considera oportuno. ¿Puede venir acompañada? No lo sé. Raúl estaba un poco confuso. No estoy seguro de que tenga a alguien. ¿No es extraño que no lo sepas? Delfín sonrió, intentando que pareciera curiosidad normal. Pasas mucho tiempo con ella, sobre todo cuando estáis de viaje. Raúl frunció el ceño. No hablamos de la vida privada, es una profesional, y nuestra relación es estrictamente profesional. Por supuesto, asintió Delfín. Solo quería asegurarme de que había entendido bien la invitación. No quiero avergonzar a nadie. Solo pon su nombre sin el +1, dijo Raúl. Si quiere traer a alguien, seguro que lo pedirá. Lo que tú digas. Siguieron hablando de las próximas vacaciones, y Delfín mantuvo deliberadamente una conversación ligera, informal. Pero en su interior,
Tomaba nota meticulosamente de cada reacción de su marido, de cada cambio en su voz cuando se trataba de Florencia. Más tarde, mientras Raúl se duchaba, Delfín oyó el sonido de un mensaje entrante en su teléfono que había dejado sobre la mesita. Dudó un instante antes de coger el aparato. La pantalla estaba bloqueada, pero la notificación aparecía completa. Flo, no puedo esperar a mañana. Ya tengo todo el papeleo para el notario. Delfín sintió que se enfriaba por dentro. ¿Notario? ¿Qué documentos? ¿Por qué Raúl no había mencionado la cita con un notario? Colgó rápidamente el teléfono y volvió al sofá, intentando calmar el temblor de sus manos. La sospecha se estaba convirtiendo en certeza. Esto era algo más que una aventura. Parecía que Raúl y su joven amante estaban planeando algo, algo que debía formalizarse legalmente. Cuando Raúl volvió del baño, Delfín le saludó con una sonrisa que le costó un esfuerzo increíble. «He pensado en hacerte un regalo», dijo, «pero será una sorpresa». «No necesitas nada caro», contestó Raúl tumbándose a su lado. «Tu presencia es suficiente». «Mentirosa», pensó Delfín, pero dijo en voz alta, «te mereces lo mejor». Aquella noche Raúl se interesó por ella como mujer por primera vez en mucho tiempo. Sus caricias eran insistentes, casi ásperas, como si intentara demostrarle algo, a sí mismo o a ella. Delfín cerró los ojos y dejó que su cuerpo reaccionara automáticamente mientras su mente se dedicaba a analizar la situación. ¿Se trataba de una despedida? ¿Un intento de bajar la guardia? ¿O solo una oleada de hormonas en un hombre que planeaba en secreto su huida? Cuando Raúl se durmió, Delfín permaneció despierta largo rato, mirando fijamente la oscuridad del dormitorio. Su vida conyugal se había convertido en un teatro en el que cada uno representaba su papel, ocultando sus verdaderos motivos y sentimientos. Pero la obra estaba llegando a su fin, y Delfín estaba decidida a no ser una víctima en el final. A la mañana siguiente, Raúl se marchó antes del amanecer, dejando una nota sobre una reunión urgente. Delfín sabía que era mentira. Hoy tenía una reunión con Florencia y el notario, y fuera lo que fuese lo que habían planeado, le concernía directamente. Llamó a su abogado para concertar una cita urgente. Fuera lo que fuese lo que Raúl tramaba, ella estaría preparada. Nadie cogería a Delfín Amaresca por sorpresa. Nadie le quitaría lo que se había ganado trabajando duro. Desde luego, no una chica de 23 años que decidió que podía arruinarle la vida. El día se alarga en un sinfín de reuniones y llamadas telefónicas. Delfín intentaba concentrarse en el trabajo, en preparar el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Raúl, Florencia y el misterioso notario. ¿Qué tramaban? ¿Qué documentos necesitaban autentificación oficial? Por la noche volvió a casa antes de lo habitual. El piso la recibió en silencio y en penumbra. Raúl aún no había regresado, y Delfín experimentó una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, evitaba otra sesión de fingimiento. Por otro, la ausencia de su marido significaba que aún estaba con Florencia, tal vez firmando algunos papeles que podrían amenazar su bienestar. Delfín se dirigió al dormitorio y se puso la ropa de casa. Luego se dirigió al estudio de Raúl, una pequeña habitación al final del pasillo que normalmente estaba cerrada con llave. Pero hoy, para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Tal vez el ajetreo de la mañana había hecho olvidar a Raúl su cautela habitual. El despacho de Raúl estaba amueblado al típico estilo masculino. Muebles oscuros, un sillón de cuero, estanterías con libros y raras botellas de vino. En el centro había un enorme escritorio de caoba, donde Raúl pasaba muchas tardes trabajando en documentos. Delfín se acercó al escritorio y abrió con cuidado el cajón superior. Carpetas, bolígrafos, tarjeteros, nada fuera de lo común. Comprobó el cajón siguiente y el siguiente, sintiéndose como una ladrona en su propia casa.
pero la necesidad de saber la verdad pesaba más que la incomodidad de invadir el espacio personal de su marido. En el último cajón, bajo una pila de papeles de trabajo, encontró una carpeta con la etiqueta personal. Su corazón latió más rápido cuando la abrió. Dentro estaban los papeles de su piso, el contrato de compraventa, el seguro y un documento desconocido fechado el mes pasado. Delphine empezó a leerlo y sintió que se le salía la sangre de la cara. Se trataba de un borrador de contrato de cambio de titularidad del piso, que había pasado de ser copropiedad a estar solo a nombre de Raúl. El documento era un borrador, con notas y correcciones de la conocida letra de su marido. El texto mencionaba la necesidad de la firma de Delphine para cerrar el trato. Siguió buscando en la carpeta y encontró extractos bancarios, sus cuentas conjuntas, desde los que se habían hecho grandes transferencias a una cuenta desconocida para ella en los últimos meses. El importe total superaba los $100,000, una parte importante de sus ahorros. En ese momento, Delphine oyó abrirse la puerta principal. Raúl había regresado. Guardó rápidamente los documentos en la carpeta, la devolvió a su sitio y salió silenciosamente del despacho, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. ¿Delphine? La voz de Raúl llegó desde el pasillo. «Estoy aquí», dijo ella, intentando mantener la normalidad en su voz, aunque por dentro temblaba de asombro y rabia. Raúl apareció en el pasillo, sonriente y relajado. Llevaba una corbata nueva que ella no había visto antes, azul oscuro con un pequeño dibujo. «Hoy llegas pronto», comentó, acercándose y besándole la mejilla. Olía a perfume caro y ligeramente a perfume femenino. «Sí, estaba terminando unas cosas en casa», respondió Delphine. «¿Qué tal el día?» «Productivo», respondió brevemente Raúl dirigiéndose a la cocina. «Me muero de hambre. ¿Qué vamos a cenar?» «Aún no he cocinado», dijo Delphine siguiéndole. «He pensado en pedir algo para llevar». Raúl abrió la nevera y sacó una botella de agua. «Pide lo que quieras», le dio un sorbo. «He tenido una reunión difícil, estoy cansado». «¿Con un notario? ¿Discutiendo cómo embargar mi casa?» Delphine quiso gritar, pero se contuvo. No era el momento de enfrentarse. Necesitaba más información, más pruebas. «¿Algo interesante en el trabajo?», preguntó, sacando el teléfono para hacer un pedido. «Lo de siempre», se encogió de hombros Raúl. «Por cierto, sobre la lista de invitados, hice la mía y te la envié por correo electrónico». «Gracias, lo comprobaré». Hizo una pausa Delphine. «¿Está tu asistente?» «Sí, he incluido a Florencia», respondió con indiferencia. «Ha trabajado mucho últimamente. Se merece una invitación». «Claro que sí», pensó Delphine. Dijo en voz alta. «Claro que será interesante conocerla». «Seguro que sí». En la voz de Raúl brilló una nota extraña que Delphine no supo reconocer. «Os parecéis mucho». «¿Lo sois?» Delphine enarcó una ceja. «¿En qué?» Ambos inteligentes, decididos, Raúl apartó la mirada. «Solo que ella es más joven». El comentario fue como una puñalada. Delphine sintió que le subía una oleada de rabia por dentro, pero se obligó a sonreír. «La juventud no es la única virtud de una mujer, Raúl». «Por supuesto», asintió él apresuradamente. «No me refería a eso. De todos modos, voy a darme una ducha». Cuando Raúl se marchó, Delphine se hundió en una silla y sintió que le temblaban las rodillas. Ahora estaba segura de que Raúl no solo la engañaba, planeaba dejarla sin nada, cederle la propiedad, sacar el dinero y luego... ¿qué? ¿Divorciarse? Pero necesitaba su firma para volver a registrar el piso. ¿Realmente pensó que ella solo firmaría los papeles? ¿O tenía otro plan? La cena transcurrió en un tenso silencio. Raúl estaba absorto en sus propios pensamientos, mirando de vez en cuando el teléfono, y Delphine intentaba mantener una apariencia de calma, a pesar de que en su interior se desataba una tormenta. Después de la comida,
Raúl se disculpó y se marchó a su despacho, diciendo que tenía trabajo que hacer. Delfín se quedó sola en el salón. Enciende la televisión, pero no puede concentrarse en lo que aparece en la pantalla. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza, tratando de recomponer un mosaico de hechos y sospechas dispares. De repente, se dio cuenta. Los documentos requerían su firma, pero ¿y si Raúl planeaba obtenerla fraudulentamente? Meterle los papeles entre otros documentos menos relevantes, o peor aún, utilizar una falsificación. Sacó el móvil y consultó su correo electrónico. Efectivamente, Raúl había enviado una lista de invitados. Revisó rápidamente los nombres y se decidió por uno, Florencia Menotti, un simple nombre que escondía una amenaza para toda su vida. Delfín abrió su navegador y comenzó a buscar información sobre la chica. En las redes sociales, Florencia Menotti se presentaba como una joven profesional del negocio del vino, con fotos de diferentes regiones vitivinícolas y eventos profesionales. Raúl aparecía en el fondo de varias fotos, viajes de negocios, conferencias. Nada abiertamente comprometedor, pero era evidente para Delfín, conocedora de la situación, que ambos pasaban juntos mucho más tiempo del que exigía su relación laboral. En una de las fotos, tomada hace unos meses en Mendoza, Florencia sonreía a la cámara en medio de un paisaje de viñedos. En su muñeca brillaba una pulsera familiar, una fina cadena de oro con un pequeño rubí. Delfín la reconoció al instante. Era un regalo que Raúl había comprado a su sobrina por su cumpleaños. Delfín no le había prestado mucha atención, pero ahora todo encajaba. Cuanto más aprendía, más claro se hacía el cuadro de la traición. Raúl no solo tenía una aventura, él y Florencia estaban planeando un futuro juntos, un futuro en el que no había lugar para Delfín, pero en el que iban a administrar su dinero y sus propiedades. Ella no podía permitirlo, pero una simple confrontación no serviría de nada. Raúl negaría todo y se volvería aún más cauteloso. No, necesitaba pruebas contundentes, algo que pudiera utilizar no solo para desenmascarar, sino también para proteger sus intereses. Delfín apagó el televisor y se dirigió al dormitorio. Abrió el armario, sacó una cajita del estante superior y sacó una grabadora, un aparato compacto que a veces utilizaba para grabar ideas para el trabajo. Ahora serviría para otra cosa. A la mañana siguiente, Delfín se levantó temprano. Raúl seguía dormido, agotado por lo de ayer, o tal vez por sus planes secretos. Se levantó tranquilamente de la cama, se preparó y salió de casa, dejando una nota en la que decía que tenía una reunión temprano con sus proveedores. En realidad, Delfín se dirigía al despacho de su abogado, Marco Valdés, con quien trabajaba en asuntos de la empresa. Marco no era solo un profesional, sino un amigo en quien podía confiar. Delfín, la saludó Marco en su despacho con una sonrisa sincera, que fue rápidamente sustituida por una expresión de preocupación al ver su cara. ¿Qué te ocurre? Necesito tu ayuda, Marco. Delfín se sentó frente a él. Y total confidencialidad. Por supuesto, asintió él con seriedad. ¿De qué se trata? Delfín respiró hondo y empezó a hablarle de sus sospechas, de los documentos que había encontrado, de las extrañas transferencias bancarias. Marco escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Creo que Raúl y su amante planean privarme de mi propiedad de alguna manera, concluyó Delfín. Necesito saber qué puedo hacer para protegerme. Marco se recostó en la silla y dio unos golpecitos pensativos con el bolígrafo en el cuaderno. Lo primero es hacer una auditoría de todos los bienes comunes. Tenemos que saber exactamente lo que tenéis y lo que puede estar en peligro. Entonces, podremos diseñar una estrategia de defensa. ¿Cómo de rápido podemos hacerlo? Deme 2 o 3 días. Tengo un asesor financiero de confianza que puede ayudar. Mientras tanto, Marco la miró directamente a los ojos. Intenta no despertar las sospechas de Raúl.
Si se da cuenta de que sabes algo, puede acelerar sus planes. Entiendo, asintió Delfín. Tendré cuidado. Una cosa más, añadió Marco. Empieza a reunir pruebas, grabaciones de conversaciones, fotografías, documentos, todo lo que pueda confirmar sus intenciones y acciones. En caso de divorcio, podría ser crucial para el reparto de bienes. Ya he empezado. Delfín señaló su bolso donde estaba la grabadora. Pero no estoy segura de que diga nada incriminatorio delante de mí. Entonces, tenemos que crear una situación en la que pueda hablar, sugirió Marco. Quizá a través de un tercero o cuando crea que no está cerca. Delfín pensó un momento. La fiesta de cumpleaños de Raúl. Muchos invitados, entre ellos Florencia. La posibilidad de interceptar su conversación cuando no se lo esperaban. Tengo una idea, dijo lentamente, pero necesito un poco más de tiempo para realizarla. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó Marco. Una semana antes del cumpleaños de Raúl. Creo que están planeando algo justo después. Entonces actuemos con rapidez, dijo Marco con firmeza. Me pondré en contacto contigo en cuanto tenga los primeros resultados de la auditoría. Al salir del despacho del abogado, Delfín se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un plan y un aliado. Ya no estaba sola en esta lucha. Decide no ir directamente a casa, sino pasar por su tienda. El trabajo siempre había sido un refugio para ella, un lugar donde se sentía segura. Martina la recibió en la tienda y notó alarmada la palidez de su jefa. «Señora Amaresca, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien, Martina», intentó sonreír Delfín. «Solo mucho trabajo y pocas horas de sueño». «Asumes demasiadas cosas», Martina negó con la cabeza. «Sobre todo con esta preparación del cumpleaños del señor Amaresca». Hablando del cumpleaños, Delfín decidió aprovechar el momento. «Conoces a muchos de nuestros proveedores. ¿Has oído algo últimamente sobre la empresa de Raúl? ¿Algún rumor? ¿Algún cambio?» Martínez dudó un momento y Delfín se dio cuenta de que había dado en el blanco. «¿Qué has oído, Martín?», insistió con suavidad. «Podría ser importante». «Bueno». Martina bajó la voz, aunque no había clientes en la tienda. «Dicen que el señor Amaresca está planeando expandirse, tal vez incluso abrir una sucursal en Europa». Y dejó de hablar. ¿Y? Delfín le dio un codazo. Y dicen que su nuevo ayudante tiene mucho que ver en ello. A menudo viajan juntos, visitan bodegas en España y Francia. Ya veo. Delfín mantuvo la calma, aunque por dentro estaba furiosa. Así que a eso iba a parar su dinero, a financiar el nuevo negocio de Raúl, que planeaba desarrollar con su amante, dejando de lado a su mujer. «Lo siento, señora», Martina parecía avergonzada. «No era mi intención divulgar chismes». «No pasa nada, Martina», le aseguró Delfín. «Agradezco tu sinceridad. Ahora vamos a ver cómo van las ventas de la nueva gama». Delfín pasó el resto del día inmersa en su trabajo, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez a la traición de Raúl. Cada nuevo detalle que aprendía aumentaba su amargura, pero también reforzaba su determinación de no permitir que él y Florencia llevaran a cabo su plan. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a Raúl ya allí, lo que era inusual para un día de trabajo. «Llegas temprano», comentó, quitándose el abrigo. «Sí, he decidido tomarme un descanso». Raúl se sentó en el salón con un vaso de whisky. «¿Qué tal la reunión con los proveedores?». Delfín se paralizó un momento, recordando su mentira matutina, pero se recompuso rápidamente. «Productiva. Hemos negociado nuevas condiciones para los aceites esenciales de la Patagonia». «Bien», asintió Raúl, aunque era evidente que sus pensamientos estaban muy lejos. «Por cierto, estaba pensando en mi cumpleaños. Quizá deberíamos invitar a Ramírez, el notario. Llevamos mucho tiempo trabajando con él». Delfín sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Ramírez es el notario que trabajó en el nuevo registro del piso?». «Claro, si quieres», intentó mantener la voz neutra.
Son tus vacaciones. Ah, y otra cosa. Raúl bebió un sorbo de whisky. Después de las vacaciones estoy pensando en hacer un pequeño viaje de negocios. Barcelona, durante una semana. ¿A Barcelona?, repitió Delfín. No lo habías mencionado antes. Es una oportunidad reciente. Raúl se encogió de hombros. Un nuevo proveedor potencial. Me gustaría que vinieras conmigo, pero sé que estás en un momento caliente con la nueva línea. Mentía con tanta despreocupación que casi impresionaba. Delfín estaba segura. Este viaje estaba planeado con Florence, probablemente para comprobar una ubicación para su nuevo negocio, y tenía que tener lugar después de que, de alguna manera, obtuvieran el control de sus activos conjuntos. Sí, tengo mucho trabajo que hacer, aceptó. Pero sin duda necesitas apoyo en estas reuniones. Quizá tu ayudante podría acompañarte. Deliberadamente no dijo el nombre de Florencia, observando la reacción de su marido. Raúl se atragantó con su whisky. Tal vez, trató de parecer despreocupado. Florencia conoce bien los vinos españoles. Me lo imaginaba, sonrió Delfín. Parece que últimamente viaja mucho contigo. Es su trabajo. Raúl apartó la mirada. Escucha, estoy pensando en encargarme un traje de cumpleaños nuevo. ¿Qué te parece? El cambio de tema era evidente, pero Delfín decidió no insistir. Es una idea estupenda. Hace tiempo que no renuevas tu vestuario. Pasaron la velada discutiendo los detalles de la próxima fiesta, y Delfín notó cómo Raúl se relajaba poco a poco, tras haber decidido que su engaño seguía sin descubrirse. Incluso se volvió más cariñoso, abrazándola mientras veían la película, por primera vez en mucho tiempo mostrando auténtica preocupación, o imitándola bien. Delfín se permitió acurrucarse contra él, aunque se estremeció interiormente al pensar en esos mismos brazos alrededor de Florencia. Estaba interpretando el papel de esposa confiada, inconsciente de la traición, y parecía interpretarlo de forma bastante convincente. Los días siguientes transcurrieron con un extraño ritmo de fingimiento. Delfín continuó con los preparativos de su cumpleaños, reuniéndose con la empresa de catering, los floristas y los músicos. Eligió un regalo para Raúl, unos gemelos caros de un diseñador famoso que él deseaba desde hacía tiempo, pero que consideraba demasiado extravagantes. Al mismo tiempo, trabajaba en su plan de defensa. Marco le había enviado los resultados preliminares de la auditoría, que confirmaban sus temores. Gran parte de sus fondos comunes ya habían sido retirados a cuentas desconocidas. Además, Raúl había pedido un préstamo con la garantía de su piso, algo de lo que Delfín no tenía ni idea. Marco les aconsejó que iniciaran el proceso de separación de bienes. Delfín transfirió dinero de sus cuentas personales a una nueva que Raúl desconocía. También reunió todos los documentos importantes, certificados de propiedad, seguros, contratos, e hizo copias, que guardó en un lugar seguro fuera de la casa. Pero lo más importante era obtener pruebas de las intenciones de Raúl y Florencia. Delfín comprendió que la mejor oportunidad para ello era la fiesta de cumpleaños, cuando ambos estarían presentes y tal vez, en el ajetreo de los festejos, se permitirían ser menos cautelosos. 3 días antes de la fiesta, Delfín se encontró con su amiga Violeta en un pequeño café alejado de los lugares a los que solían ir. Pareces agotada, se dio cuenta Violeta en cuanto se sentaron en una mesa del rincón. ¿Qué te pasa? Delfín le contó todo, sobre Florencia, sobre los documentos que habían encontrado, sobre sus sospechas acerca de los planes de Raúl. «¡Cabrón!», exhaló Violeta cuando Delfín hubo terminado. «¿Qué vas a hacer?» «Tengo un plan», Delfina bajó la voz. «Pero necesito tu ayuda». «Lo que sea», dijo Violeta con firmeza. «Solo tienes que decirlo. En la fiesta quiero que me ayudes a vigilar a Raúl y a Florencia. Si tienen alguna conversación privada, necesito enterarme, y si es posible, me gustaría escuchar a escondidas». «Parece una película de espías», resopló Violeta, pero enseguida se puso seria.
Claro que ayudaré. ¿Estás segura de que planean algo justo después de la fiesta de cumpleaños? Al parecer, sí. Raúl habló de un viaje a Barcelona, supuestamente por trabajo, e invitó al notario a la fiesta, creo que por alguna razón. Tal vez deberíamos confrontarlo. ¿Demostrarle que lo sabes todo? Delfín negó con la cabeza. No serviría de nada sin pruebas contundentes. Lo negaría todo, y entonces sería aún más cauteloso. No, tengo que pillarles con las manos en la masa. Violeta miró a su amiga pensativa. Delfín, ¿estás segura de que estás preparada para lo que puedas oír? Al fin y al cabo, es tu marido desde hace 15 años. Delfín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las enjugó rápidamente. Ese hombre ya no es mi marido, vio. Alguien capaz de planear semejante traición hace tiempo que se ha convertido en un extraño para mí. Discutieron los detalles del plan, y Violeta ofreció algunas ideas más sobre cómo podrían grabar discretamente las conversaciones de la fiesta. Al final de la reunión, Delfín se sentía más segura. Con el apoyo de Violeta y Marco, estaba preparada para enfrentarse a la amenaza cara a cara. Al volver a casa, Delfín encontró a Raúl hablando por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta y oyó su voz apagada. No, todo está bajo control. Ella no sospecha nada. Después de la fiesta terminaremos el papeleo y todo estará listo. Sí, yo tampoco puedo esperar, Flo. Delfín se quedó helada en la puerta, sin poder respirar. Era la confirmación de sus peores temores. Realmente estaban planeando algo justo después de su cumpleaños, y Raúl estaba seguro de que ella no sospechaba nada. El cumpleaños de Raúl llegó un sábado por la mañana despejado. Delfín se despertó temprano, antes de que el sol iluminara por completo su dormitorio. Raúl dormía a su lado, con la respiración profunda y uniforme. Se quedó mirándole la cara, tan familiar y tan extraña a la vez. Durante 15 años habían compartido cama, sueños, planes, y ahora todo se había convertido en una farsa, un juego cruel en el que ella no era más que un peón al que sacrificar. Delfín se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Hoy era el día decisivo. Hoy se iba a resolver todo de un modo u otro. Se duchó, se maquilló ligeramente y se puso una bata de casa. Luego bajó a la cocina, donde empezó a preparar el desayuno, zumo de naranja recién exprimido, cruasanes, que a Raúl le encantaban, huevos revueltos con hierbas. Era su ritual, el desayuno especial de cumpleaños que preparaba todos los años. Esta vez era lo de siempre, pero con el sabor amargo de saber que era el último desayuno de ese tipo. Cuando Raúl apareció en la cocina, ella le saludó con una sonrisa y un beso en la mejilla. «Feliz cumpleaños, cariño», le dijo, tendiéndole una taza de café, hecho como a él le gustaba. Fuerte, con un poco de leche y sin azúcar. «Gracias». Raúl parecía sorprendido, pero contento. «¿Es el mismo de siempre?» «Por supuesto», Delfín señaló la mesa. «Hay que respetar las tradiciones». Se sentaron a desayunar y por un instante a Delfín le pareció que volvían a ser los de antes, una pareja feliz disfrutando de una mañana de sábado cualquiera. Raúl habló de sus planes para la semana siguiente, por supuesto, sin mencionar lo más importante, y ella escuchó, asintiendo y sonriendo en todos los lugares adecuados como una esposa perfecta. «Tengo un regalo para ti», dijo Delfín cuando terminaron de comer. «Pero lo recibirás esta noche, en la fiesta». «Estoy deseando saber de qué se trata», sonrió Raúl. «Siempre sabes cómo sorprender». «Voy a sorprenderte esta noche», pensó Delfín, pero dijo en voz alta. «Espero que lo disfrutes. Mientras tanto». Se levantó y empezó a guardar los platos. «Tenemos que prepararnos para esta noche. Los del catering llegarán a las 4, los floristas a las 3. Los músicos estarán listos a las 6 y los primeros invitados empezarán a llegar a las 7. «Parece una operación militar», sonrió Raúl. «¿Puedo ayudar en algo?» «Estate lista a las 7», respondió Delfín,
Y ponte el traje nuevo que te hemos comprado. Te queda perfecto. Lo que tú digas. Raúl se levantó de la mesa. Creo que iré a la oficina un par de horas. Tengo que terminar algunas cosas antes de la fiesta. Delfín asintió, sabiendo que Yua podían incluir una reunión con Florencia para ultimar sus planes. Pero eso no importaba. Esta noche se descubrirían todas las cartas. Cuando Raúl se marchó, Delfín sacó su teléfono y marcó el número de Violeta. Ha ido a la oficina, dijo en lugar de saludar. Probablemente ha quedado con ella. ¿Estás lista para esta noche?, preguntó Violeta. Todo lo preparada que puedo estar, suspiró Delfín. He comprobado la grabadora de voz, funciona bien. El micrófono capta el sonido hasta 5 metros de distancia. Me alegro. Llegaré pronto para ayudar con los últimos preparativos, dijo Violeta. Y, Delfín, aguanta, todo va a salir bien. Gracias, Vio. No sé qué haría sin ti. Después de la conversación, Delfín hizo los últimos preparativos. Comprobó la lista de invitados, la disposición del mobiliario, el menú. Todo tenía que ser perfecto, no por el bien de Raúl, sino por el suyo propio. Esta era su casa, su vida, y no permitiría que nadie se la arrebatara. A las 3 en punto llegaron los floristas y empezaron a colocar los arreglos florales, elegantes y de colores oscuros, tal y como había pedido Delfín. Pronto llegó también el catering y empezaron a preparar la recepción. La casa se llenó de movimiento y sonidos, pero Delfín se sintió extrañamente ajena, como si estuviera observando desde la barrera. Violeta llegó, como había prometido, 1 hora antes del comienzo. Abrazó a su amiga y la miró detenidamente a los ojos. «¿Qué tal estás?» «Estoy aguantando», respondió Delfín brevemente. «Raúl ha vuelto hace media hora y se está preparando». «¿Y tú?», preguntó Violeta mirando la ropa de casa de Delfín. «Voy a cambiarme ahora. ¿Me ayudas con las joyas?» En el dormitorio, Delfín sacó del armario el vestido que había elegido para esta noche. Elegante, de un color esmeralda oscuro que realzaba su figura y resaltaba sus ojos castaños. Se lo puso y se volvió hacia Violeta. «¿Qué tal estoy?» «Estupenda», respondió Violeta con sinceridad. «Se arrepentirá de lo que está perdiendo». Delfín sonrió amargamente. «Dudo que le importe. Pero eso no importa. Lo que importa es que yo sé lo que valgo». Abrió el joyero y eligió un sencillo pero elegante collar de esmeraldas, regalo de Raúl por su 10º aniversario de boda. Violeta la ayudó a cerrar el candado. «¿Estás segura de que quieres llevar su regalo?» «Sí», respondió Delfín con firmeza. «Va con el conjunto, y además es simbólico. Es la última vez que llevo sus joyas». Una vez completado el look, peinándose con elegancia y maquillándose los ojos, Delfín sacó la grabadora de la mesilla y la guardó en su pequeño bolso de noche. «Has pensado en todo al detalle», comentó Violeta. «No tuve elección». Delfina miró su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía fuerte y decidida, a pesar de las sombras de cansancio en sus ojos. «Esta noche recuperaría el control de mi vida o lo perdería todo». A las 7 de la tarde, la casa estaba totalmente preparada para recibir invitados. Un cuarteto de jazz ya se había instalado en un rincón del salón y tocaba música suave y discreta. Camareros con trajes oscuros llevaban bandejas con aperitivos gourmet. El bar estaba bien surtido, con vinos raros de la colección de Raúl. Raúl estaba en la entrada, saludando a los primeros invitados. Estaba impecable con su nuevo traje azul oscuro y una discreta corbata a juego. Nadie habría imaginado, viendo esta imagen de bienestar conyugal, el drama que se desarrollaba tras la fachada de un matrimonio perfecto. Delfín se colocó junto a su marido, saludando a los invitados con una sonrisa y aceptando las felicitaciones para Raúl. Era la personificación de la perfecta anfitriona. Elegante, atenta, encantadora. Nadie podía sospechar la tormenta que se desataba en su interior. Los invitados fueron llegando uno a uno.
Los socios de Raúl, sus amigos comunes, los colegas de Delfín. Joaquín Ugarte, el socio más íntimo de Raúl, llegó con su esposa, una mujer elegante de la misma edad que Delfín. Felicitaron calurosamente al cumpleañero y le entregaron un regalo, una botella de un whisky poco común. «Delfín, te has superado», le susurró la mujer de Joaquín mientras observaba la decoración festiva. «Todo es tan bonito». «Gracias, Laura», sonrió Delfín. Raúl se merecía lo mejor. Notó que Joaquín le lanzaba una rápida mirada, llena de dudas, pero enseguida apartó los ojos. Era evidente que se sentía incómodo, conociendo la situación y sin poder intervenir. Sobre las 8 llegó el notario Ramírez, un hombre corpulento, de mediana edad y barba cuidada. Raúl lo saludó cordialmente y enseguida le presentó a varios de sus socios. Delfín lo observaba desde el otro extremo de la sala, donde hablaba con la mujer de uno de los proveedores. La presencia del notario confirmó sus sospechas. Raúl planeaba algo legalmente importante para hoy. Tal vez los documentos que requerían su firma ya estaban preparados y esperaban el momento oportuno. A las 9:30, cuando la mayoría de los invitados habían llegado y la fiesta estaba en su apogeo, el timbre volvió a sonar. Raúl, que en ese momento hablaba con un grupo de hombres junto a la chimenea, se tensó de repente y lanzó una rápida mirada hacia la entrada. Delfín interceptó la mirada y se dio cuenta de que era ella, Florencia. Delfín fue a abrir la puerta. Detrás de ella estaba la joven que había visto con Raúl fuera de la oficina, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro peinado con elegancia. Llevaba un vestido negro ajustado que acentuaba su juventud y frescura. A su lado había otra joven, rubia y con un vestido rojo brillante. «Buenas noches», sonrió Florencia con esfuerzo. «Tú debes de ser Delfín. Yo soy Florencia Menotti, la ayudante de Raúl, y esta es mi amiga Simón Espinosa». «Por supuesto, pase», respondió Delfín con una sonrisa igualmente falsa. «Raúl me ha hablado mucho de usted». Era mentira. Raúl apenas mencionaba a Florencia en casa, pero la reacción de la chica fue interesante. Ligera confusión, una rápida mirada en dirección a Raúl, que ya los había visto y se dirigía a la entrada. «Florencia, Simón, me alegro de que hayáis podido venir». Se acercó Raúl, evitando cuidadosamente mirar a su mujer. «Pasad, os presentaré a los demás invitados». Delfín vio cómo Raúl conducía a las dos jóvenes al fondo de la sala, presentándolas a sus colegas. Florencia se desenvolvía con la seguridad de quien conoce a todas aquellas personas, a las que probablemente había conocido en los actos de empresa de Raúl. Simón parecía más insegura, se mantenía más cerca de su amiga y sonreía tensa a los desconocidos. Violeta se acercó a Delfín y le preguntó en voz baja: «¿Es ella?» «Sí, con su amiga», respondió Delfín en voz baja. «Ahora tenemos que vigilarlas». La fiesta continuó. Los invitados comieron, bebieron, charlaron. Los músicos tocaron ligeras composiciones de jazz. A las 10 en punto trajeron una tarta, una obra de arte de 3 pisos del mejor pastelero de la ciudad. Los invitados cantaron «Cumpleaños feliz». Raúl sopló las velas pidiendo un deseo. Todos aplaudieron. Después de la tarta, los invitados se dispersaron por la casa en pequeños grupos. Delfín observó que Raúl, Florencia, Simón y el notario Ramírez discutían animadamente en un rincón del salón. Quiso acercarse, pero en ese momento la distrajo la mujer de uno de los proveedores preguntando por una nueva gama de cremas. Cuando Delfín volvió a centrar su atención en el grupo, Florencia y Simón ya no estaban con Raúl. Miró rápidamente a su alrededor y vio que las dos jóvenes se dirigían hacia el pasillo que conducía al cuarto de baño. «Han ido al baño», susurró Delfín a Violeta, que estaba cerca observando la situación. «Voy tras ellas». Delfín siguió a las dos mujeres, procurando no llamar la atención. El baño de invitados estaba al final del pasillo, y la puerta ya estaba cerrada cuando Delfín se acercó. Se detuvo ante la puerta.
Sacó una grabadora del bolso y encendió la grabación. Después pegó la oreja a la puerta y escuchó las voces amortiguadas. «No puedo creer que por fin la haya conocido», dijo Simón. «No se parece en nada a lo que había imaginado». «¿Cómo te la imaginabas?» La voz de Florencia sonaba un poco tensa. «No sé, ¿mayor? ¿Menos atractiva?» Simón soltó una risita. «Ahora entiendo por qué a Raúl le costaba decidirse». «No importa». Florencia hablaba ahora más bajo, y Delfín tuvo que esforzarse para oír sus palabras. «Ya está todo decidido. Los documentos están listos. El notario está aquí. Nos vamos mañana». «¿Firmará?» La voz de Simón sonaba dubitativa. «Raúl dice que sí. Es demasiado confiada. Le dará los papeles junto con algunos documentos de su negocio y no se dará cuenta de que está firmando. Aún así, es arriesgado. ¿Y si sospecha?» Florencia se rió, y en su risa, Delfín oyó condescendencia y superioridad. «No sospechará nada. Está demasiado ocupada con sus cremas y lociones para darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices. Raúl dice que ni siquiera comprueba sus cuentas conjuntas». «Y sin embargo», empezó Simón, pero Florencia la interrumpió. «Pronto esta casa será mía. Solo faltan un par de días y lo será». Delfín sintió que la invadía una rabia fría. Así que Raúl no solo pensaba coger el dinero e irse. Iba a robarle su casa, la casa que habían comprado juntos, con el dinero que ella había ganado, incluido su trabajo. «¿Y su negocio?», preguntó Simón. «Por lo que he oído, tiene bastante éxito». «Raúl dice que legalmente no tiene derechos sobre su empresa», dijo Florencia. «Pero tendremos el piso, los coches y todas las cuentas comunes, más que suficiente para montar nuestro propio negocio en España. Y en un par de años, quién sabe, tal vez seamos los mayores importadores de vinos españoles en Argentina, todo gracias al capital inicial de su preciosa esposa». Volvieron a reír y Delfín sintió que las manos le temblaban de rabia y humillación. Aquella chica, aquella intrigante, había hablado con tanta seguridad de cómo le robaría su dinero, su casa, su vida, y Raúl, en quien había confiado durante 15 años, era cómplice de este plan. Delfín oyó el ruido del agua corriente y se dio cuenta de que las chicas se preparaban para salir. Se apartó rápidamente de la puerta y desapareció por la esquina del pasillo con la grabadora aún encendida. Cuando Florencia y Simón salieron del cuarto de baño, Delfín las dejó marchar y exhaló lentamente, deteniendo la grabación. Tenía pruebas. Ahora podía actuar en consecuencia. De vuelta en el salón, lo primero que hizo Delfín fue encontrarse con Violeta, que la miraba y asintió discretamente, haciéndole saber que el plan había funcionado. Luego vio a Raúl, que volvía a hablar con el notario Ramírez, mirando el reloj de vez en cuando como si esperara algo o a alguien. Florencia y Simón se unieron a un pequeño grupo de jóvenes colegas de Raúl que discutían animadamente mientras bebían vino. Florencia lanzaba frecuentes miradas en dirección a Raúl, como esperando una señal. Delfín se acercó a la barra y pidió un vaso de agua mineral. Tenía que mantener la cabeza despejada para lo que estaba a punto de hacer. Violeta se unió a ella, fingiendo elegir una bebida. «¿Ha funcionado?», preguntó en voz baja. «Sí», asintió Delfín. «Lo han confirmado todo. Planean engañarme para que firme los documentos y volar mañana a España». «Bastardos», siseó Violeta. «¿Qué vais a hacer?». Delfín bebió un sorbo de agua y miró el reloj. Eran casi las 11. La fiesta estaba en su apogeo, pero pronto los invitados se marcharían. «Voy a desenmascararlos, ahora mismo, delante de todos los invitados». «¿Estás segura?». Violeta parecía preocupada. «¿No deberíamos esperar a que se fueran todos?». «No», respondió Delfín con firmeza. «Que todos vean quién es en realidad. Además, necesito testigos. Lo que están planeando podría ser un delito». Delfín sacó el teléfono y marcó un número. «¿Policía? Quiero denunciar un intento de estafa». «Sí, ahora mismo». «Dirección: Avenida Alvear, piso 5,
Delfín Amarezca. Gracias, estaré esperando. Colgó y se volvió hacia Violeta. Llegarán en 15 minutos. Es hora de poner fin a esta farsa. Delfín se acercó a la mesa, cogió su vaso y su tenedor y golpeó ligeramente el metal contra el cristal. El tintineo atrajo la atención de los invitados, la conversación se apagó y todos se volvieron para mirarla. «Queridos amigos», comenzó Delfín, intentando que su voz sonara segura. «Quiero agradeceros a todos que hayáis venido hoy a compartir con nosotros este día tan especial, el cumpleaños de mi marido, Raúl». Los invitados asintieron en señal de aprobación. Algunos empezaron a aplaudir, pero Delfín les hizo un gesto para que se detuvieran. «Pero antes de seguir celebrando, tengo algo importante que compartir con vosotros, algo que he aprendido hace poco y que no solo nos concierne a Raúl y a mí, sino también a algunos de los presentes». Raúl, que estaba de pie junto a la chimenea, se enderezó bruscamente, con el rostro tenso. Lanzó una rápida mirada a Florencia, que parecía preocupada. «Delfín». Raúl dio un paso adelante, con voz de advertencia. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, Raúl», respondió ella sin apartar la mirada. Decir la verdad. Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales parecían desconcertados y un poco avergonzados por el inesperado giro de los acontecimientos. «Hace unas semanas empecé a notar un comportamiento extraño en Raúl. Se había vuelto distante, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, evitando hablar de nuestro futuro. Como cualquier esposa, empecé a sospechar que podría estar viendo a otra persona». Los invitados empezaron a murmurar. Algunos miraban a Raúl con juicio, otros con curiosidad. «Tenía razón», continuó Delfín. «Mi marido tenía y tiene una amante, una mujer joven y guapa que trabaja para su empresa». Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia Florencia, que permanecía inmóvil con una expresión de horror en el rostro. «Pero no es solo la aventura». Delfina sacó una grabadora de su bolso. «Raúl y su amante no solo planeaban irse juntos, planeaban robarme el dinero, quedarse con mi casa y desaparecer en España, dejándome sin nada después de 15 años de matrimonio». «Eso es mentira», exclamó Raúl con la cara roja de ira. «Delfín, estás loca. ¿De verdad?». Pulsó con calma el botón de reproducción del dictáfono. La voz de Florencia, clara y nítida, llenó la habitación. «Pronto esta casa será mía. Solo faltan un par de días y todo lo será». Delfín detuvo la grabación y miró a la pálida Florencia. «¿Es esa su voz, señorita Menotti? Grabada no hace más de una hora en mi cuarto de baño, donde usted compartía con su amiga sus planes de desfalcar mi propiedad». Florencia abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Raúl se abalanzó sobre ella, la tomó del brazo y tiró hacia la salida. «Nos vamos», dijo por encima del hombro. «No voy a participar en esta farsa». «Oh, no, Raúl». La voz de Delfín era fría como el hielo. «Nadie se va. La policía está en camino. Estarán muy interesados en los documentos que has preparado con la ayuda del señor Ramírez». Señaló con la cabeza al notario, que parecía preferir caerse por los suelos. «Con documentos que iban a privarme de mi casa y de mi dinero». En ese momento sonó el timbre. Violeta, que estaba más cerca de la salida, fue a abrir. Un minuto después regresó, acompañada de 2 policías uniformados. «Señora Amarezca», se dirigió uno de ellos a Delfina. «Hemos recibido su llamada sobre el intento de estafa». «Sí, agente», se acercó Delfina con el dictáfono en la mano. «Tengo pruebas de que mi marido y su amante planeaban obtener fraudulentamente mi firma en documentos para volver a registrar el título de propiedad de nuestra casa y retirar dinero de nuestras cuentas conjuntas». El agente asintió y se volvió hacia Raúl, que seguía de la mano de Florencia. «Señor, necesitaremos hacerle algunas preguntas. Y usted, señorita», se volvió hacia Florencia, que parecía a punto de desmayarse.
Los invitados comenzaron a despedirse torpemente y a marcharse, conmocionados por lo que habían visto. Solo las amigas más íntimas de Delfín se quedaron para apoyarla. Violeta se quedó a su lado, agarrando con fuerza la mano de su amiga. La policía interrogó a todos los implicados en el incidente. Raúl intentó negar todas las acusaciones, pero la grabación de la conversación entre Florencia y Simón, así como los documentos encontrados en el despacho de Raúl, hablaban por sí solos. El notario Ramírez, asustado por las posibles consecuencias legales, admitió rápidamente que había preparado los documentos a petición de Raúl, sin ser consciente del engaño. Después de que la policía terminara su investigación preliminar y se marchara, dejando una advertencia a Raúl para que no saliera de la ciudad, solo Delfín, Raúl y Violeta permanecieron en la casa. «Puedes irte», dijo fríamente Delfín a su marido cuando se quedaron solos en el salón. «Tienes que elegir, o hacemos un reparto justo de los bienes y no prosigo con la causa penal, o utilizo todas las pruebas de que dispongo y te arriesgas a ir a la cárcel por intento de estafa». Raúl la miró con una mezcla de rabia y derrota. «Lo has echado todo a perder», dijo. «Podríamos haber resuelto esto de forma civilizada». «¿Civilizada?». Delfín se rió con amargura. «Planeabas robarme y huir con tu amante. ¿Qué tiene eso de civilizado?». Bajó la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. «Recoge tus cosas y vete», dijo Delfín. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los detalles del divorcio». Raúl subió despacio las escaleras hasta el dormitorio para recoger lo estrictamente necesario. Media hora después bajó con la maleta y se detuvo delante de Delfín, que estaba sentada en el salón con una copa de vino. «Ya», empezó, y se quedó callado, sin saber qué decir. «Vete, Raúl», dijo Delfín en voz baja. «Lo nuestro se ha acabado». Él asintió, echó un último vistazo a la casa que ya no era suya y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Violeta, que había estado al lado de su amiga todo el tiempo, se sentó junto a ella en el sofá. «¿Te encuentras bien?». «No», respondió Delfín con sinceridad. Miró alrededor del salón vacío que hacía unas horas había estado lleno de gente, música y risas. Ahora solo quedaban rastros de las vacaciones pasadas, vasos sin terminar, aperitivos sin comer, flores marchitas. «¿Sabes?», dijo Delfín, mirando hacia la oscuridad del exterior de la ventana. «Pensé que me sentiría desolada cuando terminara. Pero en lugar de eso siento libertad». Violeta le apretó la mano. «Eso es porque eres más fuerte de lo que crees, y te mereces algo mejor que lo que él te dio». Delfín asintió y bebió un sorbo de vino. «Ahora puedo empezar de nuevo», dijo. «Sin las mentiras, sin la traición, en mis propios términos». Cuando Violeta se marchó, Delfín se quedó sola en la casa vacía. Caminó lentamente por las habitaciones, despidiéndose del pasado y dando la bienvenida al futuro, que ahora estaba solo en sus manos.